Yo soy la vid verdadera. Escuela Bíblica. Por último, veamos el sexto punto. Dice, su provisión y ayuda es inagotable. La provisión de la palabra de Dios y ayuda es inagotable. La palabra de Dios satisface cada necesidad del hombre y cada situación de la vida. La palabra de Dios es supernatural en su origen, es divina en su paternidad literaria, es humana en su escritura, es infalible en su autoridad, es infinita en su extensión, es universal en su interés, eterna en su duración y personal en sus aplicaciones. Es como espada al soldado, oro al comerciante, es como comida para el alma, es pan al que come, leche al que bebe y carne a los que están en edad madura. Veamos lo que dice en Mateo 5, versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, que la palabra de Dios también es agua al sediento. También nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 11 que la palabra de Dios es como semilla al sembrador. Miremos. Jesús está dando el significado de la parábola del sembrador y dice así en el versículo 11. Esta es, pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. En fin, la provisión de la Biblia es completa. Ella contesta cada asunto, resuelve cada problema, llena cada necesidad. No hay una sola necesidad que no sea suplida por la palabra de Dios. Para terminar con el tema de la presentación de la Biblia, hablemos de su mensaje principal. Sí, y notamos que el mensaje principal de la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es el único libro que habla acerca de Cristo, revelándolo a las personas como Salvador de los hombres perdidos. Veamos lo que dice en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También veamos en el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 9. Y dice así, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. En este versículo notamos que Jesucristo se revela como Salvador de las ovejas perdidas y como la única puerta de entrada para aquellas ovejas que deseen la salvación. La palabra de Dios también nos revela a Jesucristo como luz al ciego. Veamos lo que dice en el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Allí mismo en el capítulo 14, en versículo 6 de este Evangelio de San Juan, Jesús se revela como la verdad al aprendiz, camino al viajero y fuente de vida para el muerto. Dice Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En 1 Corintios capítulo 1, 25 se nos revela a Jesús como el poder y la fuerza para el débil. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En Efesios capítulo 2, versículo 14, nos dice que Jesús es nuestra paz. Veamos. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La Biblia también nos revela a Jesucristo como la consolación para aquel que espera en Él. Veamos lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 25.
Dice así: Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y por último, veamos que la Biblia, la palabra de Dios, nos revela que Jesucristo es la seguridad bendita al que es salvo. Veamos lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y por último, vayamos al libro de Judas en el verso 24, por favor. Voy a estar leyendo los versículos 24 y 25 en la versión Dios habla hoy. Y dice así: El Dios único, nuestro Salvador, tiene poder para cuidar de que no caigáis, y para presentarnos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad, por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre. Amén. Yo soy la vid verdadera. Escuela Bíblica.